Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la jornada Impacto de la crisis económica mundial en el agronegocio de Argentina, los mercados en modo 2021, el día después. Estará dictada por el consultor agroeconómico Pablo Adriani. Mi nombre es Cecilia Moral, coordinadora de contenido y comunicación de APRESID. Y esta jornada se da en el marco de Aprecid en Casa, una iniciativa de la institución que busca abordar charlas temáticas en donde invitamos a referentes de todo el país para que desarrollen temas tanto como economía, malezas, producción de granos, mercados y mucho más. Bueno, Pablo Adriani es ingeniero agrónomo y licenciado en comercio exterior. En la actualidad y con una trayectoria de 25 años como analista de mercados y consultor de agronegocios, asesora a grupos de productores y empresas del sector agropecuario en las principales regiones del país y de países limítrofes, como Chile, Paraguay y Uruguay. Es conferencista internacional sobre temas de mercados agrícolas internacionales, demanda mundial de alimentos, biocombustibles y su impacto en países de Latinoamérica. Cada año dicta más de 50 conferencias, cursos y seminarios en distintos lugares de la Argentina y el exterior. Además de ser asesor y consultor de empresas, también es columnista en numerosos medios gráficos. Bueno, luego de esta bienvenida, damos lugar a Pablo, que Buenos comienza días. su disertación. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Muchas gracias a Presid por haberme invitado a este evento que, por las condiciones que se están viviendo en el mundo y en la Argentina, nos permite estar conectados y, lo más importante, actualizados, no solamente informados, sino también pudiendo interactuar entre todos para evaluar cuál es la problemática actual que está viviendo el mundo. Y yo ya he dado varias videoconferencias en las últimas 2 semanas. Permítame decirles que ninguna conferencia es repetida respecto a las gráficas, a las presentaciones, o sea que vengo usando el ingenio y la realidad mundial me lo permite, y voy agregando cada vez temas que yo considero más importantes que discutamos en el día de hoy, dejando para las preguntas finales un tipo de pregunta puntual de perspectiva de los mercados, pero yo les quiero demostrar que la perspectiva de los mercados por sí solas no se pueden analizar. Por eso me parece importante compartirle cómo estoy viendo yo la crisis en el mundo y, y por qué esta crisis va a tener impacto en nuestro negocio. Esto lo voy a tratar de hacer en forma muy expeditiva, ¿sí? Tengo muchas placas por ver, hay muchas fotos, muchos gráficos que son muy entretenidos para ir analizando, pero voy a tratar de avanzar en la presentación y si voy a romper un poco el molde, si hay alguna pregunta que por ahí Cecilia la quiere ir viendo en el WhatsApp o en el mensaje de texto o en el QNR, que tenga que ver con la placa que estoy presentando, no tengo ningún problema en que Cecilia me haga un stop y me diga acá hay una pregunta que tiene que ver, o la dejamos para el final, depende un poco de ustedes. O sea que voy a dar mucho dinamismo a esto y voy a partir de la base de lo siguiente. Estamos en la peor crisis en la historia contemporánea a nivel mundial. Y la voy a hacer extensivo a la Argentina. Estamos en la peor crisis del país. A diferencia de otras crisis, el mundo está en una crisis mucho mayor que la nuestra, pero en el caso nuestro no somos Alemania, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, para poder enfrentar el día después.
va a ser bastante duro para las empresas pymes que están afrontando una caída de la demanda histórica. Por eso yo digo que vamos camino a un nuevo orden mundial, donde se van a rearmar las grandes potencias desde el punto de vista de los suministros de sus materias primas para sus cadenas de producción. Hablo de materias primas agrícolas. Vamos a ver también que la demanda de alimentos no se ha frenado, simplemente algunos países han dejado de importar, pero van a tener que importar en el corto plazo para recomponer stocks. Vamos a ver que lo que está pasando, el coronavirus ayudó a acelerar una crisis mundial que ya se estaba olfateando a mediados del 2019. Ya había operadores mundiales de relaciones de monedas, de bonos, de acciones, que estaban previendo que iba a haber un aterrizaje de la economía mundial, tal vez suave, tal vez dirigido, pero lo que ha hecho el coronavirus ha acelerado la crisis económica mundial que se estaba incubando a mediados del 2019. Por eso hay un derrumbe en Wall Street, como estamos viendo, ¿sí? Muy fuerte, no hay antecedentes desde la Gran Depresión de 1929, creo que es, o 29, la crisis del 29, perdón. Hay un terror a que el mundo entre en una recesión global. Hasta se habla de estanflación. O sea, esto es lo peor que le puede pasar al mundo y a la Argentina en particular. Hay una caída del precio del petróleo, que esto tiene mucho que ver. Y yo voy a ser muy simplista, porque les quiero dar mucho contenido a la charla de hoy, mucho análisis. No voy a entrar en detalle de cada tema que nos van a llevar muchos minutos. Resumidamente, la guerra entre Rusia, Estados Unidos y los países árabes para reducir la producción de petróleo, ¿sí? Hizo que el barril llegue a niveles de 11, 12 dólares, hoy está a niveles de 16, 17 dólares. Ha habido una caída en la producción semanal de etanol en Estados Unidos, que se ubiquen la línea de colores, son desde el 2010 hasta el 2020, 2019, la evolución de la producción semanal de etanol en Estados Unidos, y la línea negra que vemos acá es cómo se destruyó la oferta de etanol, perdón, está la producción de etanol en Estados Unidos. Son líneas de producción semanales, pero fíjense, se destrozó. Por eso cerraron las plantas, hubo una caída en la demanda muy fuerte de etanol en Estados Unidos, fundamentalmente por el efecto de cuarentena que implementó el gobierno americano, a su manera, hubo una caída muy fuerte de la demanda de gasolina. Los americanos caminan en coche, por eso prácticamente las rutas americanas estaban desiertas. Eso destrozó la demanda de petróleo, la demanda de etanol, la demanda de todo. Acá podemos ver que los commodities fueron los menos perjudicados en la caída de precios, ¿sí? Con respecto a cómo cayó el precio de la leche en polvo, etanol, los porcinos. O sea, dentro de todos los commodities no fueron los más perjudicados. Permítame decirles algo, que los commodities, estamos en un sector que está directamente relacionado con los alimentos porque producimos alimentos. Entonces, si estuviéramos fabricando zapatillas, estuviéramos fabricando electrodomésticos, computadoras, ropa, coches, si estuviéramos en una empresa de turismo, estaríamos en problemas, en graves problemas. Por eso quiero destacar que la Argentina es un país privilegiado, porque forma parte del reducido club de los 5 principales países productores y exportadores de alimentos. Por eso la crisis no nos va a pegar tanto desde el punto de vista de nuestra demanda, de nuestros productos exportables. Lo vamos a ver al final. El oro, que había comenzado marzo en baja, revirtió su tendencia y volvió a ser refugio de los inversores. Ya lo dijo Elstein, el presidente de IRSA,
refugio que estaba implementando sus fondos era la compra de oro. Ahora es el único producto que se mantiene en suba junto con otro más que vamos a ver más adelante. Y la cronología de la crisis del virus, me parece importante destacar dónde se originó el virus. El virus se origina en la provincia de Hubei y en su capital, Wuhan. ¿Por qué es importante el origen del coronavirus? Porque en este lugar, en la provincia de Hubei, la capital Wuhan, que es una de las más modernas del mundo, está el centro industrial más grande del mundo. Cuando digo el centro industrial más grande del mundo, estoy diciendo que las grandes corporaciones mundiales, fabricantes de zapatillas, de automóviles, de computadoras, de chips, de carteras Vuitton, de la alta moda italiana, están concentradas en esta provincia y en esta capital. Entonces vamos a ir viendo por qué ha sido importante donde se desató la crisis, porque cortó los suministros de materias primas de todas las corporaciones mundiales. Después vino el efecto de la cuarentena del coronavirus en cada uno de los países del mundo, que provocó una caída de demanda estrepitosa. Vuelvo a repetir, de autos, de computadoras, de zapatillas, de chips, pero no tanto de alimentos. La caída de alimentos no se dio en el consumo hogareño, se dio en todo lo que es hotelería, restaurantes y comida fuera de casa. Hicieron una encuesta hace poco, un diario muy importante europeo, si los efectos económicos del coronavirus serán peores que la enfermedad. Escuchen bien esta pregunta. El 84% dijo que sí. Va a ser peor el efecto económico que la enfermedad. Y se le preguntó también si el coronavirus derivará en una crisis económica y el 94% dijo que sí. Y vuelvo a repetir, el coronavirus lo que hizo fue acelerar los pasos de una crisis hasta llevar la crisis económica financiera mundial a niveles impensados. Si hay algo que endilgarle al coronavirus, ha sido que la llegada de esta crisis económica no fue gradual en 2 o 3 años, fue en 24 horas. Se destruyó la demanda mundial de bienes y servicios. Grandes empresas se radicaron en Wuhan, empresas de software, hardware, computadoras, celulares, la caída de la demanda de pasajes de avión, la industria turística, todo tiene que ver con cómo va a impactar esto el día después. Wuhan era el principal centro de producción de automóviles nacionales y de acero de China. La presidenta de las 500 principales empresas del mundo tenían sus actividades en Wuhan en inversiones privado mixtas junto con el gobierno chino. 92% cae la producción de autos en China, las ventas y obviamente la producción. Volkswagen, Audi, tienen en China más de 100 centros de abastecimiento de repuestos. Producen autos directamente. El Santana 2000, el Passat, el Polo. Hasta produce los Audi y los Volkswagen en 5 series. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el cierre de este centro industrial que ya no era chino, era mixto y en este caso involucró a que Volkswagen, con sus marcas Audi, Bora, Golf y Santana, no pudieron fabricar más autos? Está bien que la crisis produjo una destrucción de la demanda de automóviles, pero imagínense ustedes que hubiera sido afectado solamente la provincia de Hubei y no el resto del mundo. Hoy las principales corporaciones del mundo no hubieran tenido materias primas para abastecer su línea de producción. Y esto es lo que va a cambiar en el futuro. Empresas como Google, Microsoft, Amazon ya cerraron sus oficinas en China, Hong Kong, Taiwán. Estos cambios son muy fuertes los que van a venir. Microsoft tenía en China el Centro de Investigación y Desarrollo
más importante del mundo, superando a su centro de investigación en Estados Unidos. Entonces, es muy probable que estas corporaciones, en el futuro, no vayan al proteccionismo, sino que vayan a producir sus bienes intermedios para no frenar su producción de bienes y servicios en sus países de origen. O sea, que se van a relocalizar las inversiones americanas en China, van a volver a Estados Unidos. Y ya lo hizo Trump hace 2 años, cuando provocó a las empresas americanas y les dio beneficios impositivos muy altos para que se vuelvan a relocalizar en Estados Unidos, como una especie de premonición. ¿Sí? Trump no quería depender de China. Y después vino esto que estamos viviendo, esta crisis mundial. Esa relocalización de empresas se va a profundizar en el pasado, en el futuro. Empresas como Nokia, que están desde 1985 desarrollando junto con el gobierno chino las últimas tecnologías en lo que tiene que ver la informática, investigación y desarrollo. Todos van a empezar a hacer stop, rewind y van a recalcular. Acá tenemos simplemente un par de ejemplos. Nike fabricaba en China el 23% de las zapatillas, el 27% de la ropa. Facturaba en China 2.600 millones de dólares en el 2014 y en el 2019 6.200 millones. Pero esa facturación no está más. Se está desplomando. Adidas ya cerró 12.000 puntos de venta en China. Tiene una caída proyectada de 1.200 millones de dólares en ventas. ¿Qué pasa con las empresas tercerizadas de Apple, que son las que ensamblan a los iPhones y tienen 350.000 empleados para provocar los iPhones y distribuirlos a nivel mundial? El rubro alimentos es realmente imposible predecir una tendencia en el consumo, como vamos a ver en las próximas placas, por dónde va a estar afectado el consumo de alimentos. Vuelvo a repetir, no tanto por el consumo de hogares, sino de todo lo que es conexo y fuera del hogar. Acá tenemos este mapa que me parece muy importante. Los mayores productores de alimentos, fíjense, Estados Unidos, el 20% de la producción mundial. China, el 17% de la producción mundial. Entre India y Europa, el 21%. Y el resto de los países, incluye Canadá, México, Brasil, Australia, Argentina, Rusia, Ucrania, Kazajstán, otro 24%. Este es el mapa de los 4 principales polos productores de alimentos del mundo. Los principales importadores los tenemos por el lado de Europa y China, con el 21% de la importación mundial de alimentos, y el resto, el rojo, sería Estados Unidos, Rusia, India, Brasil, ¿sí? Y después tenemos a México y el norte de África con el 18%. O sea que fíjense que Argentina la podemos indicar como uno de los principales países productores de alimentos. Y si tuviéramos que poner porcentaje de exportadores de alimentos, y Argentina está en el primer lugar como exportador de aceite de soja, harina de soja, segundo exportador de maíz, tercero o cuarto de trigo, también exporta, primero de carnes es muy importante, está cuarto o quinto en el mundo. O sea que Argentina es uno de los principales jugadores del comercio mundial. En el caso de los cereales, fíjense qué interesante, acá tenemos los principales exportadores en verde. Está Argentina, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Kazajstán, y los importadores, México, Japón, China, India, Arabia Saudita, ¿sí? Es el principal mapa donde posiciona a Argentina como uno de los principales exportadores mundiales, en este caso de cereales, ¿sí? Incluyendo cereales y forrajeros, no incluye oleaginosos. Y ya yendo un poquito al consumo, fíjense que la demanda de reserva de restaurantes en varios países del mundo se desplomaron con la pandemia. Miren qué dato interesante. En 5 ciudades que tienen la mayor cantidad de restaurantes en el mundo, hay 330.000 restaurantes.
Fíjese Tokio, 148.000. Seúl, París, Los Ángeles, Nueva York. Estas ciudades son también ciudades eminentemente turísticas que reciben millones y millones de habitantes, de personas por año. En el rubro comidas rápidas, estas 4 cadenas, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Taco Bell o PepsiCo, tienen 60.000 comercios en todo el mundo. 32.000 en Estados Unidos, lo que son, ahí me está tapando el icono de Cecilia Moral, pero creo que en México, creo que en China son 12.000 y pico, tengo un poco de memoria. Pero entre Estados Unidos y China concentran el 40.000 empresas de comidas rápidas en el mundo. Para un ejemplo, McDonald's. McDonald's está en 119 países con casi 34.000 restaurantes, factura 50.000 millones de dólares por año. Pero fíjese qué interesante. McDonald's consume 83 millones de hamburguesas por día. 83 millones de hamburguesas por día. Son casi 6.000 toneladas de carne por día. Son 2,1 millones de toneladas de carne vacuna por año lo que consume McDonald's. Esto va a estar resentido en los primeros meses, ya está resentido ahora, por supuesto. Va a estar resentido en los primeros meses post pandemia. Kentucky Fried Chicken, con una facturación de casi el 50% de McDonald's, tiene 5.700 locales en China y en 1.200 ciudades. Es el único lugar, uno de los pocos lugares en el mundo que Kentucky Fried Chicken tiene más locales que McDonald's, porque en China la costumbre es comer carne de pollo, no tanto hamburguesa de carne vacuna. Y también Kentucky Fried Chicken tiene lo suyo, tiene 17.000 locales en el mundo, ingresan 12 millones de clientes por día, consumen 3.600 toneladas de pollo por día, consumo de 1.300.000 toneladas de pollo. O sea, que ustedes vean la magnitud de solamente 2 de las empresas de comidas rápidas, que como dijimos, de las 4 tiene 60.000 instalaciones, 60.000 bares, comparado con los 330.000 restaurantes que hay en 5 ciudades, más de 3, 4 millones de restaurantes que hay en todo el mundo. Entonces, esa caída del consumo se va a dar fundamentalmente en las comidas fuera de casa. Hubo un solo producto que aumentó su consumo de forma explosiva en la pandemia. Tomando un poco el café. Fue el consumo de concentrado de naranja, como una especie de recuerdo a nuestras abuelas, nuestras madres que nos decían: tomá jugo de naranja, que es vitamina C, te va a generar defensas contra la gripe. Ahí puede estar la explicación de por qué hay un consumo récord de jugo de naranja en el mundo. Llegamos a lo que es la aviación. O sea, esto que están viendo ustedes es la cantidad de aviones. La foto de la derecha abajo es en el desierto de Arizona. Los aviones que están parados en el mundo, que por una cuestión de restricciones entre países, no tienen demanda. O sea, esto es la primera vez en la historia. Esta es la caída de las reservas de vuelos que hubo en Estados Unidos. Casi el 100% Asia-Pacífico. 22% Europa, 22% África. Y solamente dentro de Estados Unidos cayó solamente el 15%. Fíjense, en una época normal, una caída del 15% hubiera sido un desastre. Sin embargo, cayó casi el 100% la demanda de Asia-Pacífico. Esta es la caída de los vuelos comerciales, ¿sí? Comparando los últimos 3 años con el actual. O sea, se destrozaron la demanda de vuelos. Esto es el turismo. Fíjense, en las 10 principales países del mundo, cuáles son los principales países que generan demanda de millones de pasajeros por año. Está a la cabeza Francia,
86 millones de pasajeros por año, España, Estados Unidos. Todo esto está resentido en un 100%. Estas son las cadenas de hoteles, que solamente las 8 principales tienen 30.000 hoteles en el mundo y casi 4 millones de habitaciones. Y las 30 cadenas más importantes tienen 50.000 hoteles en el mundo y 6 millones de habitaciones por día disponibles. Son 2.160 millones de habitaciones por año. Esto está destrozado en el mundo, ¿sí? Podemos hacer la salvedad de Estados Unidos, que es, pensé que las principales cadenas hoteleras son americanas y muchas están en Estados Unidos. O sea que yo creo que Estados Unidos se va a recuperar mucho más fuerte de la pandemia de coronavirus, fundamentalmente por el tema de su mercado interno, que es fuertísimo. Acá está el resumen de los principales destinos en millones de turistas. 550 millones de turistas de estos 10 principales países. 550 millones de turistas por año. Un ingreso de 554.000 millones de euros por año. Eso está reducido casi cero. Estos son los vuelos que había en el mundo en 2019. Estos son los vuelos que hay hoy. Una concentración muy fuerte en Estados Unidos, porque internamente Estados Unidos no ha parado tanto su demanda interna de vuelos. Pero se ve otro foco importante en Europa. Esto es Europa. En el 2019, en marzo y en marzo de este año. O sea que fíjense que la demanda de pasajes aéreos se destrozó. Este es el mundo, en donde fíjense que en Argentina no hay vuelos, porque el gobierno cerró la frontera, el espacio aéreo interno. Pensé que interesante, Argentina no tiene vuelos. El resto de los países del mundo tienen su mercado interno fuerte, pero no hay muchos vuelos intercontinentales, son todos internos de cada país. Y vamos a ver el tema de los buques marítimos. Esto es una cola que hay de barcos en los puertos de Upriver, en el río Paraná, en Argentina, en donde el principal problema que tiene hoy la Argentina es el calado y la bajante del río. ¿Sí? Ese es el principal problema. Hay barcos que no pueden terminar su carga, tienen que salir con 7.500 a 10.000 toneladas menos. Estos barcos tienen que ir a cargar lo que se llama completing en Bahía Blanca, que es un puerto de aguas profundas. Eso genera un sobrecosto, por ir a un doble puerto, genera un sobrecosto por hacer muchas más millas náuticas. Y obviamente ese sobrecosto, la exportación, la agroindustria, el exportador, ¿sí?, lo descargan el precio que le paga el productor, que es su variable de ajuste para no entrar en pérdida. O sea que fíjense que hoy el principal problema para la exportación es la bajante del río Paraná. Dicho sea de paso, Brasil está abriendo la represa Taipú, que es una más grande del mundo, para generar caudal de agua para que el río Paraná vuelva a tener un caudal suficiente. Estos son los barcos petroleros que están estacionados en el mundo como almacenamiento de petróleo. O sea, la demanda se frenó tanto que no hay capacidad en los tanques de almacenamiento de ningún país del mundo. Estados Unidos, que tiene una reserva de petróleos líquidos de más de 600.000 millones de barriles, tiene sus reservas saturadas. Entonces los barcos se usan como storage, como almacenaje. Y estos son los petroleros que hay realmente en puertos descargando. O sea que fíjense de los que están estancados como tanques de almacenamiento de petróleo y los que están operando realmente en puertos. Son muy pocos. Y esto es lo que está pasando con el complejo de soja. ¿Sí? Fíjense los barcos que están saliendo, abasteciendo de soja al sudeste asiático, fundamentalmente a China, salen todos de Brasil. Porque Argentina no es un jugador pesado en la exportación de poroto. El jugador pesado es Brasil.
Por eso me parece importante ver esta foto de hoy, porque por más que digan que China está comprando soja de Estados Unidos, está comprando soja para descarga o embarque agosto-septiembre. Soja de la nueva cosecha, no está comprando soja disponible. Hoy el principal proveedor de soja del mundo y de China es Brasil, y tuvo su récord de exportaciones de soja de 16 millones de toneladas en un mes. El 70% fue a China. El resto va para Europa, ¿sí? También China tiene sus piquetes, a diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos generó con esta pandemia más de 30 millones de desocupados. China no puede echar a los trabajadores de las empresas, pues son todas empresas privadas estatales. Son empresas 100% del capital del gobierno chino o empresas privado mixtas entre las grandes corporaciones mundiales y el gobierno chino. Entonces, China no despide a su personal. Lo que hace el gobierno chino es darle a la empresa, para que no quiebre, el dinero necesario para cubrir sus costos operativos y los salarios. Son llamadas empresas zombies. Estas empresas, en teoría, deberían quebrar. Ustedes no se pueden imaginar si Estados Unidos tiene 30 millones de desempleados, porque su ley laboral lo permite. Imagínense, si China llegara a tener una ley como la americana, tendría más de 250 millones de desempleados. Eso el gobierno chino no lo puede permitir, por eso apoya a las empresas zombies, que son empresas en quiebra técnica, esperando que se recupere la demanda mundial. Bueno, acá está lo que comentábamos de pedido de subsidio, gente que se queda sin trabajo en Estados Unidos. Acá podemos ver el PBI mundial, cómo está compuesto. El 25% del PBI mundial está en Estados Unidos, el 15% en China. Si le agregamos todo lo que es el sudeste asiático, más Rusia, India y Tailandia, Indonesia, a China, estamos en otro 25%, más un 20% de la UE, o sea, 25, 50, 70%. Pero el tema de los porcentajes de PBI sobre el PBI mundial hoy es anecdótico. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en crisis. Todo el mundo, aunque tengas un PBI del 1,45% como México, o de Argentina del 0,8%, el PBI mundial, para Argentina estar en crisis le afecta al 100% de su PBI. Por eso yo digo que la recuperación no va a venir por el lado de la locomotora de China o Estados Unidos, va a venir por una recuperación mundial. Obviamente Estados Unidos va a ser el que creo va a salir mejor parado de esta pandemia por su mercado interno tan fuerte y su dependencia del mercado interno mucho mayor que China, que depende mucho más también de su comercio exterior. Estas son la estimación de crecimiento de la OCDE. Está dando una caída en el crecimiento para el año 2020, que lo vamos a ver mejor acá. Fíjese, todo lo que está en rojo es caída del crecimiento de PBI. Esto es el Fondo Monetario Internacional, 2020 versus 2019. Lo que está en verde clarito es aumento de PBI, crecimiento. Fíjese que interesante. No me preocupan los países de África, pero miren qué interesante, China, India, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda. Creo que ahí está metido también unos países de la ex Rusia, Kazajstán, Ucrania. Pero lo más interesante es este mapa que ustedes van a ver ahora. Esto proyecta el Fondo Monetario Internacional para el 2021. Un crecimiento de todos los países del mundo, salvo Venezuela, y no sé si eso es Tanzania o Nigeria. Pero el dato a considerar es que nosotros venimos de -3, -4
-5 en el caso de Estados Unidos, -3 en el caso de Europa, y saltamos a +5, +6 en Estados Unidos, +4 en Brasil. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo va a recomponer el porcentaje que perdió en el 2020 más un plus. El cambio que está proyectando el Fondo Monetario Internacional a mí realmente me sorprende. Me gustaría que esto sea así. O sea, el Fondo Monetario está viendo una recuperación de toda la economía mundial en el 2021. Estos son buenas noticias para Argentina. Entonces me puse a analizar lo que decía el USDA en su informe del 12 de mayo pasado, que es la primera vez que el USDA publica las proyecciones 2021. En su informe de la semana pasada, el USDA dio a conocer por primera vez la oferta, demanda y demanda mundial 2021. A mí me sorprende. Aumenta la producción de trigo, aumenta el consumo de trigo, y aumenta el comercio de trigo. Aumenta la producción de maíz, aumenta el consumo de maíz, aumenta el comercio. Aumenta la producción de soja, aumenta el consumo de soja y aumenta el comercio. Esto está, a mi entender, linkeado con esta previsión del Fondo Monetario. Realmente, yo la verdad que estoy sorprendido porque el USDA confirma lo del Fondo Monetario. Si esto es cierto, señores, el 2021 va a ser un año muy bueno con respecto a demanda de commodity, porque lo está marcando el USDA. ¿Sí? O sea, USDA tiene que tener información mundial e interna que nosotros no tenemos o no vemos. El Fondo Monetario también. Por eso yo digo que el día después es esta foto, es la foto del Fondo Monetario con la foto del USDA. Ahora, que en el medio tenemos que transitar por el desierto, de esa no nos escapamos. Y que va a haber muchos pequeños factores de mercado que van a influir en los precios, también va a haber. Fíjense qué interesante. La producción de soja de Estados Unidos va a recuperar bastante lo que perdió en la campaña esta que terminó hace 4 meses. O sea, de 96 millones de toneladas pasa a 112. Brasil va a récord de 131 millones de toneladas. Y lo más importante a tener en cuenta es que el aumento de Brasil, Estados Unidos y Argentina en la producción equivale al 94% del aumento de la producción mundial de soja. Ladra y mueve la cola. O sea, acá no hay ninguna duda que los tres grandes, Estados Unidos, Argentina y Brasil, son los principales motores del crecimiento de la oferta de soja en el mundo. Y el aumento del consumo mundial está ligado al fuerte aumento de la demanda de soja en China que se proyecta para el 2021. Esto es el balance de oferta y demanda de maíz. Quiero que presten atención a este cuadro, ¿sí? Fíjense que la producción de maíz americano aumenta a 59 millones de toneladas, ¿sí? ¿Están viendo? Va al récord de 406 millones de toneladas. Déjenme ver. Miren lo que aumenta acá la producción de maíz en el mundo, 72 millones de toneladas. Estados Unidos solo aumenta 59. O sea que el 80% del aumento de la producción mundial se la lleva a Estados Unidos. Ahora bien, para que se den esos 406 millones de toneladas de maíz en Estados Unidos, que es cifra récord histórica en el mundo, se tienen que dar 90 días de un clima excepcional, temperaturas benignas, lluvias en junio, julio, pleno verano americano de 30 a 40 milímetros cada 2 días. Yo veo que este es una hipótesis de máxima y que cualquier pulso seco que tenga Estados Unidos que afecte su producción va a tener un impacto muy positivo en los precios de maíz. Porque el mundo está dependiendo del aumento de la producción americana para tener ese balance tan holgado de producción y consumo. Mientras tanto, los americanos prevén
un aumento muy fuerte en el consumo interno de maíz para etanol, 6 millones de toneladas para forrajes y residuos, para semilla y para exportación. Este dato es el que quiero que vean. Aumenta 10 millones de toneladas la exportación de maíz americano. Pero si la producción de 406, por una cuestión climática, baja a 390, que no es descartable, el 5%, es probable que ese saldo exportable de Estados Unidos no lo aumente para cubrir sus existencias internas. Es un elemento positivo para el maíz en el 2021. Por casa, ¿cómo andamos? ¿Sí? Hemos visto la macro, y venimos a la Argentina. Este artículo que publiqué en Clarín hace 3 o 4 domingos está provocando mucho nerviosismo en el gobierno. Yo ya estaba preavisando, proyectando fuerte caída en el ingreso de divisas por varios motivos. Fundamentalmente porque el productor vendió en el último trimestre del 2019, por efecto pánico, 13 millones de toneladas de trigo, 18 millones de toneladas de maíz, de forma anticipada, y no vendió más, no vendió soja porque no le gustaba el precio. Entonces ahora nos encontramos con una situación en donde el productor vendió lo que tenía que haber vendido y no puede vender de vuelta lo que vendió. Bueno, esto tiene que ver con el ingreso de divisas, que hubo en el último cuatrimestre del 2019, 8.500 millones de dólares de liquidación de divisas. Ahí está la fuerte caída, por la cual el productor ahora no está vendiendo tanto, porque ya vendió todo lo que tenía que vendió todo el trigo, vendió el 70% del saldo exportable de maíz. No vendió soja porque no le gustaba el precio, ahora le queda la soja para ir vendiendo. El dólar blue es una roca, a pesar de que en el día de hoy, ¿sí? El mercado, el blue de 138 bajó a 128, dado fundamentalmente por el efecto del arreglo del gobierno, el supuesto arreglo del gobierno con los bonistas para no caer en default. O sea, Argentina esta semana es clave. ¿Sí? Si Argentina no cae en default, podemos ver cierta tranquilidad financiera, cierta tranquilidad en el blue, en el cortado con liqui, que bajó 117 hoy, pero eso no nos va a sacar el trago amargo que tenemos todos los que estamos en el sector, del tipo de cambio dólar soja, que es 44,50. En todo el mundo se devaluó, Brasil, Colombia, déjenme ver acá, Chile, México, y Argentina está atrasado en devaluación, a pesar de que el gobierno quiere mantener este tipo de cambio, pero yo creo que la principal pulseada del segundo semestre, o mejor dicho, después del arreglo con el fondo, con los fondos de inversión, con los bonistas, perdón, la principal preocupación de Argentina va a ser la liquidación de divisas y la venta de los productores para que la exportación pueda liquidar divisas. Esta es la placa final, estoy terminando 45 a propósito, para dejar 15 minutos para las preguntas. Y esto es lo que yo estoy planteando, el futuro de nuestro sector. La Argentina depende más de sí misma que del resto del mundo. Esta es una frase que me gustó mucho. Es más riesgosa nuestra política agroeconómica para el negocio del campo que el impacto que pueda tener la crisis económica mundial en nuestra economía o en el precio de los commodities. ¿Se entiende el concepto? Nosotros tenemos mucho más riesgo en nuestra política agroeconómica que va a implementar el gobierno, que no sabemos cuál es, a la peor crisis económica en la historia de la humanidad, donde los commodities, como hemos visto, van a recuperar demanda. Entonces, nosotros no podemos cambiar las variables externas del negocio, no podemos cambiar la actitud de China, la actitud de Europa con respecto a aranceles. ¿Sí? Nosotros, discúlpeme, pero siempre hay un problema familiar al estar en vivo. Les decía, no podemos cambiar las variables externas del negocio. Lo que haga China con aranceles, la pelea de China con Estados Unidos, lo que haga Europa. Pero sí podemos corregir las distorsiones. ¿Quién provocó las distorsiones? Es el único que las puede cambiar.
Entonces, esto que estamos viendo acá, este alpinista, esta persona haciendo rappel, yo la veo como un productor argentino. Y yo les pregunto, ¿quién creen ustedes que puede cortar la soga de ese productor? La respuesta tiene varias alternativas, pero a todos confluyen en lo mismo. Se las dejo a ustedes para que, si la quieren compartir por WhatsApp, mensaje de texto, respondan quién piensa que puede cortar la soga de este productor en la Argentina. He terminado la presentación, dejamos los últimos 15 o 20 minutos para preguntas y no tengo más que agradecer a Presid por haberme buscado este evento tan importante para ustedes. Muchos de ustedes tal vez me conocen, los padres de ustedes me conocen y muchos de ustedes que son productores jóvenes, que son esta reserva tecnológica que ha generado a Presid sus décadas de existencia, que hayan conocido a partir de esta charla. Así que estoy a disposición de las preguntas y ahí tienen todos mis datos para que cualquier consulta que hagan fuera de este seminario, yo se la voy a responder sin ningún tipo de costo ni compromiso, al solo efecto de generar redes, lazos y relaciones, que es lo que nos va a permitir defendernos mejor en el futuro de todas las políticas anticampo que estamos sufriendo. Bueno, acá terminé, Cecilia, y quedo a tu disposición. Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, un comentario que fue al comienzo, que es el parate de restaurantes de comidas rápidas y el incremento del home office no causa una tremenda baja en la demanda de alimentos porque se desperdicia mucho menos. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Acá, a mí lo que me asusta es que solamente vimos el caso de McDonald's con 2.600.000 toneladas de carne por año y de Kentucky Fried Chicken, 1.300.000 toneladas de carne de pollo por año. Eso multiplíquenlo por millones de restaurantes. La caída de demanda de consumo que va a haber es impresionante y no hay forma de cuantificarlo todavía. Por eso yo creo que nosotros, dentro de todo, que somos proveedores de materias primas y de productos con valor agregado como el aceite de soja y la harina, estamos relativamente con un gran paraguas. Porque si nosotros tuviéramos, como en el caso de Brasil o Estados Unidos, siendo exportadores de productos con mucho valor agregado, orientado a esa alta gama de consumidores, hubiéramos sufrido mucho más la caída del consumo. Pero por lo que veo, los commodities mantienen una tendencia muy firme, pero va a haber una caída de la demanda de turismo, de hotelería, de restaurantes. ¿Sí? No hace falta que yo les diga quién va a ir a un restaurante levantada la cuarentena sentado a 50 centímetros uno de otro. Nadie va a entrar. O sea, va a haber un distanciamiento, va a haber una caída de demanda. Bueno, todo eso habría que cuantificarlo con los primeros meses post pandemia, que es lo bueno de esta crisis dentro de todo. No digo bueno, lo positivo de esta crisis es que la estamos viviendo, que la vamos a ver crecer o decrecer y que vamos a ver su evolución. Perfecto. Otra pregunta es, en base a su experiencia, ¿cuál es su perspectiva para el año 2021 para los países con fuerte aporte del PBI por parte de sus sistemas frutales, enfatizando al subsistema agronegocio de banano de Ecuador? Y también agrega, creo que post pandemia el consumo de frutos sufre un crecimiento exponencial en el mundo. Es un tema muy específico de una especialidad que no es mía, pero permítame decirle que los principales países importadores de alimentos que no sean materias primas son Estados Unidos y Europa. Estados Unidos importa 125.000 millones de dólares frutas, hortalizas y afines. Entonces, no puedo determinar el cambio de hábito de consumo post pandemia de las frutas, porque apenas puedo determinar el cambio del trigo, del maíz, menos me voy a poner a opinar con frutas. Así que lamentablemente no puedo responderle esta pregunta. Habría que analizar
oferta y demanda del banano de Ecuador, cuáles son los principales países consumidores, importadores, a dónde va dirigido ese producto. O sea, es un mini estudio de mercado que se puede hacer, pero que no puedo responderlo en este momento. Acá veo una pregunta, discúlpame Cecilia que voy más rápido. Pablo, ¿ves un endurecimiento de las normas en seguridad alimentaria, especialmente en productos con mercado europeo? Esa es una muy buena pregunta. El tema de la seguridad alimentaria. Yo creo que los flujos comerciales de commodities se van a seguir manteniendo. En donde veo un endurecimiento, porque Europa va a tener que seguir importando harina de soja, ¿sí? Trigo, en algunos casos específicos de trigo muy especiales como el candeal, maíz, como el caso del maíz colorado, en donde veo problemas, no problemas, donde veo riesgo de seguridad alimentaria. Esto ya lo sacó a la palestra Rusia, Ucrania, Kazajstán, es que ellos piensan en su momento, pensaron limitar las exportaciones de trigo, ¿sí? Pusieron un techo de 7 millones de toneladas, que como son tan grandes exportadores de trigo, los rusos y los ucranianos, prácticamente no tuvo impacto en el mercado esa restricción. O sea, países como Rusia, Ucrania, Kazajstán, con una impronta muy socialista, intervencionista de los gobiernos, posiblemente, desde el punto de vista demagógico, quieran aplicar algún tipo de arancel a la exportación de sus productos para resguardar la seguridad alimentaria, pero no creo que se den eso, salvo que se produzca una catástrofe climática que baje la producción de esos países fundamentalmente. Sumo preguntas sobre demanda de alimentos de legumbres. El aumento de demanda va a bajar versus commodities. Yo no soy especialista en legumbres, pero me parece intuitivamente que las legumbres, van por un carril separado a los commodities. Me parece que el rol de Argentina, primer exportador mundial de maíz pisingallo, popcorn, o de poroto alubia, o de poroto payar, o de poroto negro, va a mantener su oferta, y habría que ver los países que importan, ¿sí? Si Europa tiene que importar poroto, son los principales importadores de poroto de Argentina, y maní, ¿sí? No creo que esto le ajuste mucho el consumo de esos productos. No sé si se entiende. O sea, yo hasta el informe de luz del Fondo Monetario Internacional pensaba que iba a haber una caída en la demanda mundial de commodities en el 2021 y en el crecimiento de la economía mundial. Pero con estos dos organismos que están dando esa luz de esperanza, me animo a decir que la demanda va a seguir aumentando. Lo que sí hay que seguirlo semana a semana. No digo día a día, pero semana a semana hay que seguir la variable de mercado y cómo se van comportando. Aumento de los stocks de alimentos con intervención estatal, con seguridad alimentaria, India, China, Europa, otros países. Bueno, China tiene 125 millones de toneladas de trigo en stocks, y creo que 180 millones de toneladas de maíz en stocks. Tengo que ver el USDA de la semana pasada. India debe tener otros 60, 70 millones de toneladas de trigo en stocks, o 50 millones de toneladas de arroz, estoy hablando en el aire. Estos países ya tienen su política de existencias abarrotadas. Lo que sí puede pasar, y esto anótenlo, que se reactive la demanda de commodities a partir de que se vaya bajando el polvo de la pandemia, de aquellos países importadores que en los últimos 3 o 4 meses bajaron el ritmo de importación, consumieron existencias, ¿sí? Y ahora van a tener que aumentar su ritmo de importación, primero para abastecer a su mercado y segundo para tener un nivel de existencias de acuerdo a su necesidad o a su estrategia o logística interna, ¿no? Acá un Hernán Pizarro, sé que no se ven las exponencias, quedo en el culo de naranja. Sugiero a Hernán Pizarro que consulte a Presid por la presentación, que la voy a subir a
YouTube y que vea toda la presentación desde ahí. Sí, totalmente. Bueno, después vamos a estar subiendo todo el contenido al canal de YouTube y también en la página Presida, así que ahí pueden consultar la presentación completa. Lo único que te digo, y lo digo en público, es que la presentación termina en la placa de muchas gracias, porque después hay 25 placas más de trigo, maíz, soja, que son muy específicas, pero que estoy dispuesto a responderlas por mail. Ahí vieron el mail en mi presentación, adriani@greenpack.com.ar, o la pueden dirigir a Presid y a Presid me la dirige a mí. No tengo problema en responder todas las consultas que quieran hacer. Hay una más que me está dirigiendo a mí, que es la recuperación para el 2021 va a ser mundial. ¿Y Argentina qué piensa, qué papel tendrá en esa recuperación? Argentina va a tener un rol importantísimo, como lo tuvo en su historia, como proveedor de alimentos al mundo. Esto es lo que los gobiernos no han podido entender de la Argentina. Argentina es un país agroexportador, agroindustrial exportador. Es un país que si no hubiéramos tenido nunca retenciones, hoy estuviéramos produciendo 200 millones de toneladas de todo producto, estaríamos exportando 3 millones de toneladas de carne vacuna, 1,5 millones de cerdo, 3 millones de carne de pollo, estaríamos siendo un mini Brasil. Lamentablemente, la historia nos ha dado la espalda y yo espero que este gobierno tome al sector como un aliado, no como un enemigo. Y lamentablemente, la medida del Banco Central, no otorgar créditos a aquellos productores que tengan más del 5% de sus existencias sin vender, me parece de una ignorancia impresionante. ¿Por qué? Porque todavía no terminó la cosecha de soja, porque se vendió el 30% de la soja, con lo cual encontrar un productor que tenga menos del 5% de almacenaje es muy bajo, porque no empezó la cosecha de maíz de segunda, es el mes de junio. Entonces vos no podés exigir porcentaje de almacenamiento de tu cosecha tan ridículo, es lo mismo que decir, no te quiero prestar plata al 24%. Y permítame decirle que si el productor tuviera menos del 5% en stocks, es probable que el banco le pida, no, lo que pasa es que vos en septiembre del 2015, a las 8 de la mañana, demoraste 2 horas el pago de un IVA y no te podamos dar el crédito. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hablar en serio con el sector, porque el sector fue el único sector que sacó de la crisis a la Argentina. En todas las crisis que tuvo Argentina, en todas, el único sector que sacó al país adelante fue el sector agropecuario. No me quiero extender, pero la crisis del 2001 salió gracias a los productores y a los exportadores. La crisis del 2008, gracias a los exportadores. El pedido de Kicillof en enero del 2012, 3.000 millones de dólares, se lo adelantó la exportación. O sea, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no han tomado al sector como un aliado. Lo toman como un enemigo político o la dirigencia no ha sabido expresarse. Bueno, perfecto. Estamos llegando al tiempo. Hay una pregunta, hacemos una pregunta más y cerramos. Los mercados que se estaban abriendo, Rusia, Vietnam, Sudáfrica, ¿hay peligro que sean abastecidos más de cerca o generen su cadena de valor puertas adentro? Es una muy buena pregunta. Habría que analizar la demanda de cada uno de estos países, pero te pongo un ejemplo. Argentina pudo llegar, exportación de trigo, a destinos de sudeste asiático, Indonesia, Vietnam, por el fracaso de la cosecha de trigo australiano. ¿Sí? Rusia es un jugador importantísimo como exportador de girasol, aceite de girasol, como exportador de trigo, como exportador de
de maíz. Vietnam y Sudáfrica no son grandes productores de commodities y van a necesitar de Argentina, tanto de trigo como de aceites o harinas. No creo que esto haya algún peligro de que sean abastecidos más de cerca, porque las proteínas vegetales a partir de la soja y el aceite vegetal a partir de la soja, el principal exportador mundial y el más competitivo del mundo es Argentina. En maíz y en trigo podemos ser los más competitivos también. Esto es una cuestión de precios, ¿sí? Pero puertas adentro, estos países como Vietnam tienen un problema de frontera agrícola que es muy chica, y como Sudáfrica creo que tiene un problema de condición agroecológica que no le permite aumentar en la escala. Bueno, excelente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todos los que participaron. En los próximos días vamos a estar subiendo el contenido, como dije, al canal de YouTube de APRESID. Y también en la presentación, Pablo dejó su mail para cualquier consulta que quieran realizar, o mismo también a través de los canales de APRESID y se la pasamos a Pablo. Muchísimas gracias a todos por hacerse presente y bueno, seguimos con el ciclo de conferencias de APRESID en casa mientras dure esta situación. Muchas gracias, Cecilia, y por más que termine la cuarentena o la pandemia, creo que las videoconferencias vinieron para quedarse. Lo que hay que ajustar en el futuro son los contenidos y las temáticas. Yo creo que esta forma de comunicación vino para quedarse y es muy útil para todos, porque te evita viajar 400 kilómetros para dar una charla, te evita salir de tu casa de tu oficina. Sí, yo creo que hay que hacerse un tiempo para las videocalls. Y gracias a todos por todo, así que estoy siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego y buena semana. Adiós.